pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias. La historia de nuestra invitada de hoy se entiende mirando al mar Cantábrico y sintiendo la fuerza del mar en las venas, con sangre de patrones de pesca que desafiaban al oleaje. Porque para romper barreras hace falta ese mismo coraje. En el año 1995, el tenis en España se escribía con letra de hombre, hasta que una mujer de Gijón decidió cambiar las reglas del juego. Decidió que su destino no lo iba a dictar la costumbre, sino la vocación. Y con la raqueta en la mano se convirtió en la primera maestra profesora nacional de tenis de nuestro país. Nuestra invitada de hoy entiende que una pista de tenis es la vida misma resumida en un rectángulo. Un espacio donde la pelota es como una patata caliente que te obliga a decidir en milésimas de segundo quién quieres ser y donde la raqueta se convierte en tu mejor aliada contra la soledad. Su verdadera maestría está grabada en la vida de cientos de niños y niñas, muchos de ellos campeones. Y su legado no se mide en trofeos, sino en las mañanas frías de Granda. En el club RDET, donde el tenis no es un privilegio de pocos, sino el refugio para todos. Rosa Domínguez es la mujer que puso a Asturias en la vanguardia de la docencia tenística y que sigue cada día enseñando con pasión. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias, Verónica. ¿Recuerdas cuándo cogiste tu primera raqueta? Sí, porque la verdad es que yo empecé a hacer deporte primero haciendo natación, un poco legado de mi padre, y cuando ya empecé a jugar al tenis ya tenía casi 13 años, entonces ya era mayorcita y sí, me acuerdo cuando cogí la primera raqueta y lo que me enganchó desde el primer momento. ¿Y por qué? ¿Qué sentiste? Porque era muy difícil y a mí no sé por qué las cosas difíciles siempre me atraen, era un reto. ¿Cómo llegas desde ahí a dedicar tu vida y a decidir que tu vida es el tenis? Bueno, al principio cuando empecé yo sentía que el tenis era mi deporte, incluso habiendo empezado tarde no se me daba nada mal, incluso hice mis pinitos, pues llegué a nivel individual cuando era niña, llegué a ser subcampeona de Asturias y luego ya de más mayor ya obtuve títulos cada de Asturias individuales por equipos. Y llego a la docencia porque cuando tenía como 16 años, o el que era de aquella mi entrenador, pues bueno, veía que a mí me gustaba muchísimo. Entonces él, cuando iba a dar clases particulares fuera del club, me proponía si quería ir a echarle una mano, a tirar bolas, y yo iba con él. De tal manera que me empecé a enganchar, me enamoré de aquello. Entonces, aunque en aquella época había que estudiar, de hecho, yo empecé a hacer la carrera de Derecho, quise sacar la titulación de monitor nacional. De aquella tuve la suerte de que vino la Real Federación Española de Tenis a Gijón, al Grupo Covadonga, y ahí saqué mi primera titulación. Luego me la había propuesto Juan. Oye, ¿cómo no te animas? Juan Vigón, que en paz descanse, ¿cómo no te animas a hacer esto? Lo hice y se me dio bien desde el principio, de tal manera que me enganchó, de tal manera que unos 3 años después ya tomé la decisión de dejar la carrera y dedicarme a esto profesionalmente. ¿Y fue muy difícil conseguir la titulación? ¿Y qué supuso para ti ser la primera mujer? Eso vino después, sí. Primero saqué mi primera titulación, que era lo que es ahora técnico nivel 1, que es monitora nacional de tenis. Luego ya quise ser entrenadora nacional de tenis porque ya veía que los niños cada vez me jugaban mejor y yo lo que quería era tener respuestas para ellos, ¿no? Quería que, tener respuestas. Y una vez sacada la titulación de entrenadora nacional, pues ya que estaba dedicándome a esto, fue una de las condiciones que cuando le dije a mi padre que quería dejar de estudiar la carrera para dedicarme a esto, una de las condiciones que me puso mi padre, dice, bueno, si vas a dejar de estudiar la carrera de Derecho, espero que no te quedes con un curso de 3 meses. Y yo, no, papá, haré todo lo que haya para dedicarme a mi sueño, ¿no? A lo que yo quería. Y bueno, se presentó la oportunidad de ir a Madrid. Primero hice entrenadora y luego hice profesora. Bueno, a ver, para mucha gente era duro porque era un curso bastante intenso, pero bueno, al final yo era joven, estaba estudiando la carrera de Derecho, que eso sí que era un tostón de estudiar, por lo tanto, estudiar esto para mí no resultó difícil. Además, ya te comentaba antes que para mí
todo aquello que viera con cierta dificultad, para mí era un reto y era una motivación extra. ¿Cuánto de importante fue para ti el ejemplo de superación de tus padres o de tu padre especialmente? Pues bueno, pues fue muy importante porque pues yo nazco en el seno de una familia humilde, pero con unas ganas de prosperar en la vida tremendas, y yo pues vi a mi padre cómo ha prosperado durante toda su vida hasta llegar a ser una persona relevante en su actividad laboral, y yo eso lo vi día a día, cómo él iba a trabajar, cómo estudiaba, cómo se ocupaba de la familia. Bueno, y al final, y mi madre, ¿no?, a su lado, ayudándolo para que lo pudiera conseguir, y al final yo creo que eres lo que ves, lo que mamas, y yo eso lo mamé cada día de mi vida. En los años 90 había mucha diferencia entre el tenis masculino y el femenino, o... Bueno, es que, a ver, en el tenis, el tenis femenino, por suerte, va muy por delante comparativamente con otros deportes, ¿no? O sea, en los años 70 hubo una gran revolución que ya lo llevaron a cabo un grupo de mujeres lideradas por Billie Jean, la mujer que toma el nombre ahora la Copa Davis femenina, ¿no?, la Billie Jean King Cup, ¿vale? Bueno, pues consideraron que la diferencia económica de los premios entre hombres y mujeres era muy grande y lucharon por ello. Súper famoso el famoso partido de la Guerra de los Sexos de aquella época, en la que ganó Billie Jean, y a partir de ahí la mujer tenista ya tiene el privilegio de ganar mucho más dinero que la mujer en otros deportes. A día de hoy, las mujeres en los grandes premios, ya sean los torneos de Grand Slam como los Masters 1000, ganan exactamente lo mismo que los hombres. No ocurre esto en todos los torneos. En otros torneos siguen ganando menos. Pero sí es verdad que los grandes torneos han equiparado los premios y en ese sentido hay igualdad. Sí es cierto que en estos años atrás las mujeres teníamos cierto merme, por decirlo de alguna manera, pero por nuestra condición de mujer. Es decir, por ejemplo, en los años 90, Kim Clijsters fue madre y volvió a jugar a tenis. Eso era una excepción. Ahora en 2026 en el circuito pues igual hay 12 o 14 mujeres que son madres, que han parado para ser madres, han sido madres, han vuelto. Y no solamente han vuelto, sino están entre las mejores del mundo, como es el caso de Svitolina, que ha ganado hace unos días el Open de Roma y ahora pues está en Roland Garros dándolo todo, ¿no? Entonces, por suerte, aunque sí hay diferencia en el deporte femenino con respecto al masculino, el tenis es el que más fortuna tiene en este asunto. Y una curiosidad, ¿se enseña igual a los niños que a las niñas? Es decir, el hecho de ser niño o niña, en la técnica o en la manera de jugar, ¿es igual para todos o hay alguna diferencia? Es una buena pregunta, muy buena pregunta. Yo como soy mujer, no soy hombre, soy mujer entrenadora, yo enseño exactamente igual a niños que a niñas, exactamente igual. La diferencia la va a marcar a partir de la adolescencia la condición física y mental del jugador. Da igual que seas hombre o mujer. Habrá hombres que sean muy fuertes, habrá hombres que sean menos fuertes, habrá hombres que sean más obreros, habrá hombres que sean más estereotipados y las mujeres iguales. Sí es cierto que luego a nivel profesional las mujeres en general tienen unas características diferentes a los hombres por la fuerza, pero sí es cierto que hay chicos que juegan más desde el fondo de la pista, hay chicas que son más estereotipadas. Al final, la condición la marca las características físicas y mentales del jugador, indiferentemente que sea hombre o mujer. ¿Cuándo decides que es el momento de tener tu propia escuela? ¿Y por qué? Bueno, si te soy honesta, aunque yo efectivamente siempre quise tener mi propia escuela, estoy un poquito obligada por condicionantes del club donde yo me crié, el Grupo Covadonga, ¿no? Pues el grupo es un macroclub, hay elecciones cada 4 años, es un club que tiene muchos socios, es la 5ª población asturiana y eso tira mucho. Entonces hay mucho tema político, ¿vale? Entonces, aunque yo realmente soy yo la que decido irme, que la gente hay mucha gente que está confundida, al final soy yo la que decide irme,
sí es verdad que es un poco ayudada por las circunstancias. ¿Vale? Tú no puedes estar donde no quieres que estés, donde no quieren que estés. Entonces, ahí me ayuda un poco a irme y es ahí cuando yo puedo marcharme a cualquier sitio de España, porque sí es cierto que de aquella me ofrecieron muchas cosas, pero yo quiero quedarme en mi propia ciudad, tampoco quiero depender de directivas, y entonces es cuando doy el salto a hablar con el Ayuntamiento de Gijón y decir, oye, hay manera de una cesión, de una cancha polideportiva. Y así surge mi escuela, con la cesión de una cancha polideportiva por medio del Patronato Deportivo de Gijón, el Ayuntamiento de Gijón, y ahí es donde llevo a cabo pues mi labor de docente en el mundo del tenis y también de entrenadora en el mundo de la competición en la pista municipal de Granda, las afueras de Gijón. ¿Y tus alumnos entendieron el cambio? ¿Te siguieron? ¿Fue difícil o fue complicado ese no, ese en paso? un principio, cuando me fui del grupo Covadonga, hubo bastantes jugadores que me siguieron, ¿vale? Luego sí es verdad que hice un periplo, ahí hubo un paréntesis también en el Centro Asturiano de La Habana de Gijón, y cuando me fui del Centro Asturiano de La Habana de Gijón también hubo otro grupo de jugadores que vinieron conmigo, y es ahí donde formé lo que es la base, y a partir de ahí ya, pues de ahí para arriba. ¿Cuáles dirías que son tus señas de identidad como profesora? Bueno, hay dos vertientes, ¿no? Una a nivel técnico, que soy bastante perfeccionista con el tema técnico, porque para poder jugar, para poder desarrollar lo que uno tiene en la cabeza, que al final lo que piensas es la táctica, para poder desarrollar la táctica tienes que tener las herramientas. Es decir, cuantas más herramientas técnicas tienes, pues más se multiplica las variantes tácticas. Entonces, yo a nivel técnico soy muy meticulosa para que luego los chavales puedan desarrollar en la pista todas aquellas ideas o creatividad que tengan. Eso por un lado. Y por otra parte, soy muy exigente con el tema valores. Muy importante para mí. Y eso hoy en día no está de moda. Ya. Y hablas muy claro, además. Sí, muy claro. Aquí y en la pista. ¿Y cuáles son los valores fundamentales para ti en el deporte? Bueno, y en la vida, porque al final está... creo que es casi lo mismo. Pero bueno, para ti en el deporte, ¿cuáles son los valores fundamentales? Yo, por ejemplo, cosas que pido a la gente que se inscribe a mi escuela, primero es un compromiso moral. Es decir, nos apuntamos a un curso que va de octubre a junio y tenemos que venir de octubre a junio. Hay un compromiso moral. O sea, es decir, no vale que ahora apuntemos a un chaval porque quiere apuntar y dentro de un mes digas que es que ahora quiere ir a piragüismo. Un pequeño compromiso. Nadie dice que haya que obligar a nadie, pero sí que cuando los apunten, que no sea por un capricho del niño o un capricho pasajero de que quiero que mi hijo o mi hija juegue a tenis. Primero un compromiso. Si nos apuntamos en octubre, nosotros vamos a intentar que estén a gusto y la verdad es que eso lo consigo. O sea, es muy raro que alguien lo deje. O sea, casi prácticamente acabo con los mismos alumnos en junio que he empezado en octubre. A partir de ahí yo mando como un protocolo de actuación donde les pido que vengan a jugar con ropa de deporte a poder ser tenis. Vamos a respetar la actividad. Sí. Vamos a respetar la actividad. Vamos a intentar ser puntuales para poder empezar la clase todos juntos, ¿no? Y luego, una vez ya que consigo estas cosas que parecen muy sencillas, pero que en los tiempos que corren es muy complicado, ¿vale? Pues luego ya dentro de la clase lo que hacemos es una organizo la clase de tal manera donde todos puedan practicar durante el más rato posible, con respeto hacia sus propios compañeros, hacia los profesores, hacia mí. Intentamos que los padres entiendan que durante esa hora los niños están en clase y hay que respetar a los niños y a los profesores. Bueno, al final, ya te digo, valores que luego les va a servir para la vida, todos, ¿no? Sí. Respeto a compañeros, respeto a la autoridad, respeto a los padres. Luego, eso sí, vas a clase y no importa tu nivel físico, no importa tu nivel motriz. Eso son cosas que tengas o no tengas o vas a ir adquiriendo. Lo que importa es tu nivel de compromiso y lo que es la actitud. O sea, independientemente de las aptitudes que tengan los niños, sí, lo importante y lo que a mí más me importa es la actitud. Y a mí un niño, una niña que tenga una gran actitud en la pista me ganan para toda la vida. Yo siempre les digo, yo quiero que seamos amigos cuando seas mayor. Siempre se lo digo. Y hablando de
padres, ¿hasta qué edad consideras que tienen responsabilidad los padres y a partir de qué edad son los chavales los que se tienen que hacer responsables? O una buena pregunta también, porque esas son cosas de las que toco en el protocolo este que tengo de actuación. Es difícil de decir una edad, porque hay que ir poco a poco y no todos los niños y niñas maduran a las mismas edades, pero ya lo vas viendo. Sí es cierto que hoy por hoy es muy complicado porque los padres ponen muchas barreras, porque los padres, yo siempre les digo, fijaros, todo aquello que ellos puedan hacer por sí mismos y vosotros se lo hagáis, los estáis perjudicando. Vosotros tenéis que ayudar y colaborar cuando veáis que ellos no son capaces de forma fácil y natural. Pero todo aquello, pues coger una mochila, llegar a la pista con su mochilita y con su raqueta, salir de la pista con su mochilita y con su raqueta. Muchas veces cuando entrego a los niños a los padres, lo primero que hace el padre es cogerle la mochila y la raqueta. Y yo le digo, ¿pero qué es? ¿Que no puede él con ella? Y dice, sí, pues déjala que lleve la mochila y la raqueta al coche. Bien, entonces, poco a poco. Mira, por ejemplo, ahora estoy en torneo social del club y yo siempre pongo, aunque es un social, siempre les enseño que en todo torneo que vayan a jugar hay que hacer un pago de inscripción, ¿vale? Entonces, aunque sea una cantidad simbólica, tienen que hacer el pago de inscripción. Bueno, pues viene con la inscripción todos los padres con el billetito de 10 euros, ¿vale? Y yo entonces les pongo ya por escrito. El pago de inscripción lo efectúa el jugador justo antes de entrar en el partido. Y entonces ya vienen los niños con su billetito para pagar su inscripción. Voy poco a poco acostumbrándolos. Bueno, has entrenado a cientos, miles de niños y niñas y unos cuantos han conseguido premios, pero Pablo Carreño es uno de los más destacados y además fue alumno tuyo cuando era pequeño. ¿Tú viste que tenía ese talento especial o que podía llegar a donde ha llegado? El talento de Pablo era su talante ya de niño. Era un niño muy trabajador, muy serio, muy disciplinado y que no hacía falta repetir las cosas 2 veces. Quizás a lo mejor motrizmente tuve muchísimos jugadores buenísimos. No me atreveré a decir que motrizmente mejor que él, porque él es un tío muy coordinado que hace todos los golpes perfectamente, pero lo que más me destaqué siempre de Pablo y siempre lo vi desde que por primera vez tuve el gusto de darle clase, era que desde muy pequeñín era muy maduro, muy trabajador y que le decías una cosita y cuando volvía a golpear el tío se acordaba perfectamente de lo que tenía que hacer. Virtudes muy buenas para el aprendizaje. ¿Qué sentiste cuando colgó el bronce en Tokio? Fue tremendo la alegría, fue tremendo. De hecho, tuve la gran suerte de que me había llamado Radio Marca para ayudarles a retransmitir el partido de semifinales primeramente y luego el tercer y cuarto puesto y luego, bueno, pues no sé, tuve la suerte de que me metieron en directo con él en rueda de prensa y yo casi no empecé a pegar unas voces, eres grande, tío, o sea, una alegría inmensa. La verdad es que yo nunca pensé, aunque sí es verdad que cualquier entrenador de tenis que le guste la competición sueña con poder hacer un gran jugador, pero sí es cierto que aunque lo piensas algún día, yo lo que quiero es enseñar a jugar a tenis y hacer buenas personas. Y yo nunca pensé que iba a llegar a tener un jugador formado por mí durante prácticamente 5 años, que llegara a hacer 2 semifinales de US Open, ahora octavos de Roland Garros, que llegara a ser el 10 del mundo, que jugara en la Master Finals de los 8 mejores del mundo. Pues la verdad, muy sorprendida. Y orgullosa, y orgullosa. ¿Cómo de importante es saber perder en un deporte competitivo? Y hablando un poco, relacionándolo también con la salud mental, ¿cómo se enseña a saber perder? Bueno, es que a saber perder, yo creo, es mi opinión, sí, que no se enseña, o sea, se aprende. Y otro tema es cómo afecta luego al jugador, sí, el ganar o el perder, ¿vale? Yo, por ejemplo, siempre que tengo un niño que destaca a nivel regional, siempre lo intento apuntar, hablo con los padres para empezar a apuntarlo a torneos nacionales. ¿Por qué? Para que aprenda a perder.
aprenda a perder. ¿Qué pasa? Que eso se lleva mejor cuando tú intentas enseñar al jugador que lo importante es cómo juegas, que se centren en cómo desarrollan el partido. Les ayudas a preparar los partidos, les enseñas, vas poco a poco enseñándoles cositas, analizando rivales, cómo tienes que jugar y tal, y luego intentando que mejoren día a día y sobre todo que se centren en cómo jugar. Si tú luego sales a la pista, hiciste todo lo que pudiste y el otro chico te ganó, no pasa nada, es que es mejor que tú. Además, la competición en el tenis no es un fin, es un medio. Y eso es muy importante que tú lo expliques a tus alumnos desde el primer momento que se enfrentan a un partido de competición. ¿Y cómo influye la aspiración de los padres? Porque a veces esa frustración o esa exigencia no es propia, sobre todo cuando son más pequeños, ¿no? Es como qué piensa mi padre o qué espera mi padre de mí o mi madre. ¿Crees que eso marca después, en la autoexigencia, lo que te exigen tus padres? Marca a nivel de confianza, porque al final la autoexigencia la tiene que tener el propio jugador, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay los dos casos. Hay el padre que cree que su hijo tiene que ser muy bueno, muy bueno, muy bueno, y que puede pasar que crea que es muy bueno, o que tiene que ser muy bueno, muy bueno. Entonces, ejerce una presión extra que normalmente siempre es perjudicial. Siempre. Pero luego también hay el caso contrario, increíble, y pasa mucho en autonomías, por ejemplo, como Asturias, que no son autonomías donde predomina el deporte del tenis, ¿vale? Que es justo lo contrario, que a lo mejor hay un chaval que tiene muchas posibilidades y su padre cree que no, que es muy malo, que eres tú, que no sé, o que les quieres engañar, o que quieres, no sé, destacar por medio del niño, bueno, unas cosas un poquito raras. Entonces, hay los dos extremos. Los padres que exigen demasiado o que creen que el niño es demasiado bueno, por lo tanto, las expectativas son muy altas, o que les exigen muchísimo, con lo cual la presión es exagerada, o los que no confían en sus hijos. Ya. Estas cosas afectan directamente en la confianza del jugador. Y bueno, hablábamos antes un poco, viendo el documental de Rafa Nadal, ¿cuál es la conclusión después de haberlo visto? Bueno, tú conocerás la historia, pero ¿qué es para ti lo más importante que se puede aprender de su historia? Pues lo más importante es que nadie regala nada. O sea, yo conocía bastante ya la historia de Rafa y del tío Tony, pero viendo el documental todavía si yo sabía que Rafa Nadal era Dios, ahora pienso que es Dios de dioses, porque todo no quiero hacer spoiler para aquellas personas que no lo hayan visto, pero todos los triunfos que ha tenido Rafa son más que merecidos por todo el sacrificio que ha tenido que pasar. Y yo creo que para llegar a donde ha llegado él, que hay que estar dispuesto a sufrir lo que ha sufrido él. Él aceptó el reto con su problemática y llegó donde la verdad, cualquier persona que entienda un poco el tenis y que sepa lo difícil y lo complicado que es jugar al tenis estando bien, pues estando como estaba él, ya te digo, Dios de dioses. ¿Cuáles son? Bueno, uno puede ser muy bueno haciendo algo, pero no tiene por qué ser bueno enseñándolo. ¿Cuáles son las cualidades para ti de un buen profesor o entrenador de tenis? Bueno, hay varias patas en esto, ¿no? Por una parte, luego podríamos hablar de cuál es la parte más importante, porque aquí hay varias teorías. Pero una pata importante es que el entrenador tiene que estar muy bien formado. O sea, la formación es muy importante, los conocimientos, ¿vale? Otra pata muy importante es que estés enamorado de tu profesión. La vocación. Vocacional. Yo soy totalmente vocacional, ¿vale? Y entonces esas dos patas son fundamentales. Luego hay gente que dice que cuando a uno le gusta mucho el tenis y tiene esa vocación y se le dan bien los niños y tal, que la formación no es tan importante, y otros dicen que es más importante la formación. Para mí
son importantes las dos cosas, al 50%, tanto la formación como la vocación. Siempre digo una cosa a aquellas personas que se quieren dedicar al mundo del tenis, a ser docentes en el tenis: si te gusta tanto el tenis, fórmate. Lo agradecerán tus alumnos. Claro. En tu historia personal, has tenido un problema de salud importante. ¿Qué supuso para ti tu trabajo, hablando de la vocación? Pues mira, todo, todo, vamos a ver todo, entiéndeme. La familia, mi pareja, que es un ángel bajado del cielo, Paloma, que la adoro, y mi familia también, pero es que yo creo que si no llego a tener el tenis hubiera sido muchísimo más duro de lo que fue. Tú ten en cuenta que yo tuve la operación un día como hoy estamos hablando de un tumor, para que la gente un tumor de mama y metástasis en el esternón. Y tumor de mama, pues me operaron un día como hoy a las 3 de la tarde y al día siguiente a las 10 de la mañana me dijo el médico que ya me podía ir para casa, y yo me quedé sorprendida mirando para él. Yo: ¿ya me puedo ir para casa? Sí, te puedes ir para casa y puedes hacer prácticamente vida normal. Y dice: bueno, es que yo soy profesora de tenis. Y dice: hombre, no vayas a jugar a tenis. Digo: no voy a ir a jugar a tenis. Pero bueno, por la tarde fui a la cancha con el drenaje y me pasé. A ver, evidentemente, según fue pasando las sesiones de quimio, de radio, pues yo iba perdiendo poquito a poco fuerza y tal, y muchas veces iba, me paseaba, me sentaba. Luego también tenía una motivación extra, porque tenía un par de jugadores de tenis pequeños que teníamos la ilusión de intentar que quedaran campeones de Asturias. Y entonces yo, pues si podía ir a la cancha, estaba en la cancha. Si no podía estar en la cancha, estaba en casa malita o en el hospital, pues yo dirigía las clases por el móvil, ¿no? Había un padre en la pista grabando no, por llamada de vídeo de WhatsApp, y yo pues desde casa o desde el hospital corrigiendo. Y al final conseguimos que uno de ellos, exactamente Alejandro Domínguez, quedara campeón de Asturias, y que los dos en dobles quedaran subcampeones de Asturias, y luego pues nos fuimos al Campeonato de España. O sea, que yo, gracias al tenis, fue mi salvavidas, una terapia fuera de lo normal. O sea, para mí el tenis siempre ha sido muy importante, pero a raíz de esto todavía mucho más si cabe. ¿Y qué destacarías como deporte respecto a otros? ¿Qué cualidades tiene que pueden ayudar como terapia también el tenis? Porque además tienes todo tipo de alumnos, pues ¿cómo ayuda? El tenis es un deporte muy completo. Hay por ahí mucha información diciendo que es el mejor deporte de los que existe, porque reúne muchas características, ¿no? Por una parte es un deporte aeróbico, pero también puede ser anaeróbico. Por otra parte trabajas la fuerza de todo el cuerpo, tren inferior, tren superior. Por otra parte necesitas una concentración, una atención altísima y un nivel de concentración también muy alto. Por otra parte tienes que pensar muy rápido, lo que se llama la inteligencia táctica. Y por otra parte tienes que también tener una gestión emocional importante para pues cuando no te salen bien las cosas. Y eso a todos los niveles. No hablo de ser un número uno, hablo de ser tú misma, Verónica. Cuando quieras te ofrezco venir a unas clases de tenis, y es muy completo a todos los niveles. La gente adulta que va allí va y, ya te digo, trabaja su físico, trabaja su fuerza, y aparte trabaja su mente. Se va del trabajo y es muy positivo para todo. Fíjate que yo, cuando era pequeña, yo toco el piano desde los 6 años, y había empezado y fui a algún cursillo de tenis, pero me dijeron que lo dejara, los profesores de piano, porque se desarrollaba más la fuerza en una mano que en otra y podía tener tendinitis, que podía afectarme para tocar, y por eso lo dejé. Pero sí que me había acercado. Hay una cosa curiosa en lo que acabas de decir del tenis, sí, y del piano. Si es posible que la gente que sean muy buenos pianistas, si juegan muchas horas al tenis, de tener la mano constantemente apretando la raqueta, lo que pierdes es fluidez en los dígitos. Sí. Y eso sí puede ser afectar a un buen pianista. Sí.
Hablando un poco ahora de nuestro tenis actual, y ahora que estamos viviendo y disfrutando de los partidos del Roland Garros, de las figuras que hay ahora, ¿cuál es para ti digamos, la más destacada en femenino y en masculino? Bueno, masculino, todos sabemos que en el tenis español está Carlitos Alcaraz, que le deseamos una pronta recuperación. Y luego, bueno, pues aunque sí es verdad que en los últimos años el tenis español siempre ha aportado muchísimos jugadores al top 100, en estos últimos años no aporta tantos jugadores, pero este año de repente hemos destapado el frasco de las esencias y han salido 3 madrileños fantásticos, como es el jovencísimo Rafael Jodar, como es Martín Landaluce y como es Dani Mérida. Los 3 madrileños, los 3 del Club de Tenis Chamartín. Entonces, bueno, pues ahí está claro que tenemos el futuro próximo asegurado. En tenis femenino, pues bueno, pues tenemos, sí es cierto que está ahora Paula Badosa un poquito de capa caída, pero sin embargo ha salido una otra chica joven que se llama Kathleen Quevedo, que ha estado jugando Roland Garros y lo ha hecho muy bien, que también es una chica muy joven, 19-20 años. Y bueno, evidentemente el futuro está en esta gente joven y lo importante es que el tenis español siga dando gente joven muy buena. Y hablando ya del tenis no solamente nacional, sino del tenis asturiano, hay una chica de Gijón que se llama Paula Piñera, que tiene solo 15 añitos y que ha estado participando en Roland Garros Junior. Ha caído ayer en tercera ronda del cuadro principal, pero claro, con 15 años nada más, ya está la 11 de junior del mundo. Entonces esperemos que no solamente sea el futuro del tenis español, sino también el tenis asturiano, que aparte de Pablo Carreño lo podemos acompañar con Paula Piñera. Ahora unas preguntas rápidas. ¿Raqueta clásica de control o raqueta moderna de potencia? A mí el control siempre. ¿Tierra batida, hierba o pista rápida? Aunque yo me crié en pista rápida, me gusta más la tierra batida. Si tuvieras que definir el tenis asturiano en una sola palabra. Garra. ¿El golpe de tenis más estético de la historia que tengas en mente? El revés a una mano. Y si pudieras entrenar solo por un día a cualquier jugador de la historia, ¿a cuál sería? Federer. Vale, y ahora para terminar esta entrevista maravillosa, ¿cuál es el sueño de Rosa? Bueno, mi sueño deportivo es tener mis propias pistas de tenis, mi propio club. ¿Y a partir de ahí? Pues a partir de ahí desarrollar mi trabajo tranquila. Bueno, la verdad es que lo desarrollo ahora también de una forma bastante tranquila, pero no es lo mismo depender de personas o entidades o que tener tu propio club, tu propia escuela, hacer, deshacer. Y luego también una cosa que es curioso, porque es que yo cuando doy clases a chicos, a chicas, a adultos, es como si fuera mi familia. Entonces, mi ilusión no solamente es tener mi propia escuela por mí, sino es ofrecer a esa gente, decir, tenéis aquí vuestra casa, hacer en ella divertiros, pasároslo bien, es vuestra. Bueno, yo creo que el que siembra recoge y tú llevas sembrando mucho desde hace mucho tiempo, Rosa. Así que, bueno, yo te deseo lo mejor y a ver si podemos ayudarte a encontrar esas fincas para que tengas tus propias canchas de tenis. Una cosita que te quería decir, que es sí. que no me acordé hasta ahora, pero casualmente en febrero hizo 40 años que saqué mi primera titulación, que ya no es poco. Pues, 40 años, estamos de celebración. Pues enhorabuena. Gracias. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. A vosotros y a ti en particular, Verónica. Gracias. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy y nos veremos en el siguiente. Muy bien, chicas, fuera. Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias.